Hola, ¿cómo andan? Yo soy Juli, compañera de Suerencico, y en esta oportunidad les traemos un repaso para Desarrollo Infantil Cátedra A junto con Luján Cabrera. Bueno, nosotros como centro de estudiantes creemos que es una política fundamental el apoyo académico para la permanencia estudiantil. Seguramente ya han visto repasos y grupos de estudio que estamos dando. Nosotros creemos que es importante fortalecer estas iniciativas junto con compañeros, compañeras, ayudantes o docentes, ya que entendemos que como es una universidad pública, todos y todas tenemos el derecho a acceder a una educación de calidad. Así que bueno, les agradecemos un montón por sumarse a este espacio. Le agradecemos también a Luján Cabrera por sumarse a la iniciativa. Les deseo muchos éxitos en la rendida y felices fiestas. Nos vemos. Vale. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Luján y conmigo vamos a estar haciendo un repaso del final de niñez de la cátedra. Bueno, gracias a Sur por el espacio y espero que les sea de utilidad, por lo menos para esquematizar un poco la estructura del programa, tener datos de cómo se evalúan y hacer, bueno, un repaso general. En este video vamos a hacer énfasis en el capítulo, en los últimos 3 capítulos, que serían el de dibujo, el de juego y el de la edad escolar, ya que, bueno, los primeros capítulos, las primeras unidades están en los otros videos que hemos hecho los repasos para los parciales y prefería, digamos, hacer una síntesis de todo y poner más atención a esos últimos que son bastante evaluados. Bueno, comenzamos entonces un poco con la información de cómo va a ser la evaluación en esta instancia de final. Para quienes tengan condición de alumno o alumna regular, eh, va a constar de 30 preguntas y el formato va a ser múltiple opción y van a tener 50 minutos para poder resolver el examen. Y bueno, para quienes estén en condición libre, van a tener que presentar un trabajo práctico. De ahí tienen que pasar a hacer un examen escrito, que es también múltiple opción, de 40 preguntas en 60 minutos. Y después se va a pasar, digamos, a una instancia oral, que ahí, bueno, van a tener que resolver otras preguntas o preparar un tema. Y bueno, algo importante que los trabajos prácticos a realizar para la condición libre tienen que ser entregados con anticipo, así que eso, bueno, lo tienen que buscar bien en ABP, que ahí están las fechas y demás. Bueno, comenzamos a hablar un poco sobre lo que sería el programa de la materia, que está dividido en 5 unidades. La unidad número 1 contiene los capítulos 1, 2, 3 y 4, y ahí se va a sintetizar lo que es la historia, la teoría y los métodos de estudio de la psicología del desarrollo de la niñez. En la unidad número 2 vamos a estar viendo feto y recién nacido. Ahí están condensados los capítulos 5, 6 y 7. Luego en la unidad número 3 están los primeros 2 años de vida. Ahí están los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. Luego, en la unidad número 4 está el niño preescolar, que ahí está el capítulo 13, 14, 15 y 16. Y por último, la unidad número 5, el niño en edad escolar, que ahí está el capítulo 12, 13, 14, 15 y el último que es el capítulo 16. Bien, bueno, comenzamos a grandes rasgos a ver de qué se trata esto de la psicología evolutiva de la niñez o de la infancia. Y vemos que hay
4 conceptos que hay que saber diferenciar muy bien: el de desarrollo, maduración, crecimiento y aprendizaje. El desarrollo es, digamos, un proceso del organismo que sucede a lo largo del tiempo para poder llegar a un equilibrio. Estos son, bueno, cambios físicos, cambios internos, cambios de tipo cuantitativos y también cualitativos. Luego tenemos la maduración, que acá encontramos una evolución que es del organismo, pero interno, y se relaciona, digamos, con la herencia. Estos son cambios del tipo más bien cualitativos. Luego tenemos el crecimiento, que es el aumento de volumen de un organismo, por ejemplo, el peso, la edad. Estos son cambios más bien cuantitativos. Y por último, el aprendizaje, que acá tiene que ver lo relacionado con el comportamiento, en cuanto a la experiencia y también en la relación con el medio. Y vemos que sin maduración no hay un proceso de aprendizaje. Bien, eso como introducción. Pasaremos ahora al capítulo 1, que es la historia del estudio sistematizado del niño. Vemos que la concepción del niño, la perspectiva de la infancia, el entendimiento, ha ido cambiando a lo largo de la historia por cuestiones culturales, también sociales, y vemos que la concepción de la infancia está muy ligada a lo que es la región geográfica y también el momento sociohistórico donde se fueron produciendo estos cambios. Aproximadamente en el siglo XVIII es cuando se comienzan a realizar los primeros estudios sistematizados sobre la niñez. Y acá tenemos a Juan Delval, que va a, bueno, a realizar estudios en 3 grandes grupos. Estos son los sujetos excepcionales, las observaciones biográficas y los estudios de tipo estadístico. Como un recorrido histórico del estudio sistematizado del niño, nos encontramos con el tiempo medieval, que ahí, digamos, tenemos la concepción del niño como preformacionismo, que acá los niños eran tomados como adultos en potencia o mini adultos. Luego tenemos el siglo XVI y el siglo XVII, que estaba, digamos, contenido por las ideas religiosas, en donde los niños eran tomados como seres frágiles que tenían que ser protegidos de sus instintos naturales, porque eran tomados como seres demoníacos. Entonces había como una educación por parte de la escuela y de los padres bastante restrictivos y autoritarios. Luego pasamos al siglo XVII y XVIII, que acá tenemos ideales que tienen que ver con el respeto y la dignidad del niño, y tenemos las nuevas filosofías de John Locke y de Rousseau. Y acá tenemos el conocido conductismo, que toma al niño como una tabula rasa, y por parte de Rousseau como nobles salvajes. Luego pasamos al siglo XIX y el siglo XX, que encontramos el periodo de la evolución con Darwin. Y acá, bueno, tenemos el origen de las especies, tenemos a Freud también, que dice que el desarrollo termina con una conducta heterosexual, tenemos a Hall y también a Hessel. Luego pasamos, por último, al siglo XX, que tenemos el periodo de la normatividad y la evaluación. Y acá sí podríamos decir que comienza, digamos, realmente una sistematización en el estudio del niño, ya que se comienzan a recoger datos y a evaluarlos a través de cuestionarios, a través de esquemas, a través de, digamos, de tener un estudio. Por ejemplo, hay autores que recabaron datos de sus propios hijos en el periodo de maduración y crecimiento. Y bueno, acá tenemos a Hall, tenemos a Hessel, tenemos a Binet y Simon. Y bueno,
por último, los modelos para explicar el desarrollo infantil que tienen que ver con los modelos mecanicista, organicista y el contextual dialéctico. Estos modelos, en el caso del mecanicista, toma el desarrollo como algo adquirido. El modelo organicista toma al desarrollo como algo innato, algo que tenemos desde nacimiento. Y luego el modelo contextual dialéctico que dice que el desarrollo es algo que se da durante toda la vida, es multidireccional. Bien, ese sería a grandes rasgos el capítulo 1 y ahora pasaremos al capítulo número 2 que tiene que ver con los paradigmas sobre la infancia. Y acá tenemos, bueno, la infancia hiperrealizada y la infancia desrealizada. En cuanto a la hiperrealizada, vemos que los niños pasan por un proceso de aceleración en el ritmo de la cultura, que están inmersos en las nuevas tecnologías, en los medios masivos de comunicación, y vemos que esto trae aparejadas nuevas identidades. Y la infancia desrealizada es todo lo contrario, en el sentido que es más la concepción del niño como independiente, donde los niños tienen sus propios códigos y son los niños en situación de calle, donde trabajan, donde no, digamos, no tienen un reflejo hacia los adultos de sentimientos de ternura, de cuidado. Es como que no reflejan la infancia en sí. Bien, bueno, luego vamos a pasar a los diferentes tipos de infancias en la actualidad, la infancia medieval, la infancia en la Argentina. Y algo a destacar de la infancia en la Argentina es que en el año 1948 se aprueba lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, donde ahí se establece que los niños tienen derecho a cuidados y también asistencias especiales. Y en el año 1989 hay una convención que se llama Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que acá sí reconoce fehacientemente a las infancias en un lugar o en un rol activo en la sociedad y como sujetos de derechos. Bien, vemos que los paradigmas sobre la infancia son tres, o se pueden identificar tres, y uno sería el menor en situación irregular, otro es la protección integral de la infancia y por último tenemos el protagonismo infantil. Y después, bueno, tenemos la escalera de participación infantil por parte de Hart, que acá, digamos, los primeros 3 niveles es donde no hay una verdadera participación y del nivel 4 al 8 sí hay una verdadera participación. Bien, pasamos ahora a lo que sería el capítulo número 3, que acá vamos a ver las teorías del desarrollo infantil. Por un lado, tenemos las teorías psicoanalíticas por parte de Sigmund Freud, que tenemos, bueno, las dos tópicas. La primera tópica que tiene que ver con el consciente, preconsciente y el inconsciente, y la segunda tópica con el ello, el yo y el superyo. Y bueno, tenemos la segunda tópica con el ello, yo y superyo. Para Freud, digamos, el origen de los síntomas era sexual y el organismo, digamos, siempre buscaba satisfacerse. Por lo que plantea, digamos, una secuencia de etapas del desarrollo psicosexual que considera, bueno, a la niñez en las primeras 3 etapas. Tenemos la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital, que la etapa de latencia, digamos, culmina a los 12 años y después la etapa genital ya se da a partir de la adolescencia. Bueno, seguimos con la teoría psicosocial ahora de Erikson, que establece, digamos, que hay etapas o estadios, mejor dicho,
en donde cada estadio surge de la maduración de un estadio anterior. Y en cada estadio se presenta una crisis que se debe resolver para poder, digamos, resurgir o hacer surgir una virtud. Tenemos entonces el estadio de la confianza básica versus la desconfianza básica, el estadio de la autonomía versus la vergüenza o la duda, la iniciativa versus la culpa y la laboriosidad versus inferioridad. Recuerden que cada uno surge de la maduración del anterior y en cada uno hay una crisis que debe resolverse. Pasamos ahora al condicionamiento de Watson, que se llama condicionamiento clásico. Acá, bueno, vemos que Watson estaba negado a estudiar la emoción y la motivación, porque para él eran solamente reflejos, que eran, digamos, cuestiones no tan complejas, sino que explicaba, digamos, la conducta a través de los reflejos que fueron condicionados y también el aprendizaje. Y bueno, tenemos el caso del pequeño Alberto, donde, bueno, tenemos el niño, la rata, el martillo, el miedo, todos esos son condicionamientos y vemos que todo esto depende, o sea, el ser en sí depende enteramente de lo que se va aprendiendo. Y después pasamos al condicionamiento operante que lo propone Skinner y acá dice que el aprendizaje ocurre cuando hay una respuesta voluntaria que se fortalece o se debilita y habla de consecuencias positivas o negativas, donde se presenta un estímulo y ahí, bueno, a través del reforzamiento o el castigo se debilita o se fortalece y también se puede remover o se puede retener cierto estímulo. Luego pasamos a la teoría social cognitiva de Bandura, que acá considera que, digamos, mediante la conducta que es observable, se pueden inferir lo que son los procesos mentales centrales, digamos. Es una teoría que está entre el conductismo y también el cognitivismo. Y bueno, agrega un componente clave en esta teoría que es que el comportamiento también es causa del ambiente. Y acá propone el determinismo recíproco. Dice que las personas responden de una forma cognitiva o cognitivamente a lo que perciben del ambiente. Y bueno, propone el aprendizaje observacional que puede ocurrir por reforzamiento vicario, por imitación de modelos y el autorreforzamiento. Luego tenemos la epistemología genética de Piaget, que Piaget es constructivista y establece también estadios que son sucesivos en la inteligencia. Es decir, que se da desde niño hasta el adulto. Y tenemos el periodo sensorio-motriz, el periodo preoperacional, el periodo de las operaciones concretas y el periodo de operaciones formales. Este periodo culmina con el pensamiento hipotético deductivo, que habla de una abstracción y formalidad en el pensamiento. Pasamos ahora a la teoría sociohistórica de Vygotsky, que acá, digamos, así como Bandura tenía como concepto clave el ambiente, bueno, acá tenemos el rol del contexto, que dice que, digamos, el desarrollo cognitivo del niño puede ser explicado, digamos, en términos de interacción social. Y habla de dos caminos en el aprendizaje que tienen que ver la línea natural del desarrollo y la línea cultural del desarrollo.
Acá también propone lo que es la zona de desarrollo próximo y habla de que el lenguaje es la forma más primaria de interacción que tienen los niños con los adultos. Y dice que a mayor vocabulario, cuando hay un mayor desarrollo del lenguaje, hay un mayor desarrollo del pensamiento. Bien, pasamos a la teoría bioecológica de Grothendieck, que acá él propone teorías contextuales del desarrollo, diciendo que el desarrollo se da en contextos ecológicos que van a promover o no el crecimiento. Y establece, digamos, su teoría a través de lo que son los 5 sistemas. Acá tenemos el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y también el cronosistema. Recuerden que el microsistema tiene que ver con las actividades, con las relaciones interpersonales. El mesosistema es la interrelación de 2 o más sistemas donde la persona tiene un rol activo. El exosistema es 2 o más sistemas donde al menos uno no tiene participación, pero lo afecta de una forma directa. Y el macrosistema tiene que ver con los patrones culturales, globales, las creencias, las costumbres. Y el cronosistema, como bien dice el prefijo crono, tiene que ver con la dimensión temporal. Bueno, pasamos ahora a Wallon, que propone la teoría biopsicosocial. Él plantea una psicología genética y dialéctica, donde el niño y el medio están siempre en interacción. Él tiene una postura antidualista y, bueno, plantea también una serie de leyes, que son 2, en donde habla de la alternancia funcional y de la preponderancia e integración funcional. La primera es la principal. La alternancia funcional es la que predomina y dice que las actividades del niño a veces se dirigen, digamos, a formar su propia individualidad y a relacionarse con otros. Mientras que la preponderancia e integración funcional dice que las funciones antiguas no desaparecen, sino que se van a integrar con las nuevas funciones que van adquiriendo. Acá tenemos, bueno, el estadio de impulsividad motriz y emocional, la sensoriomotriz y proyectivo, del personalismo, del pensamiento categorial y por último la pubertad y la adolescencia. Bien, eso sería a grandes rasgos el capítulo número 3 de las teorías, que se las tienen que saber muy bien, al menos diferenciarlas y saber qué propone cada autor. Luego pasamos al capítulo número 4, que acá vamos a ver los métodos y los diseños de investigación, y nos encontramos con 2 conceptos que también son claves, que es la confiabilidad y la validez. La confiabilidad es, digamos, la consistencia o más bien la estabilidad que miden, digamos, a la conducta de las personas. Y la validez es la precisión de esa medición. Entonces, la confiabilidad es la estabilidad de las medidas y la validez es la precisión de esa medición. Bueno, tenemos los métodos que tenemos la observación sistemática, que puede ser naturalista o estructurada, y después tenemos las técnicas de autorreporte, que pueden ser las entrevistas y los cuestionarios. En cuanto a diseños, tenemos los diseños de caso, los diseños etnográficos, los diseños correlacionales, experimentales, de laboratorio, de campo y el experimento natural. Y en cuanto a la dimensión temporal, nos encontramos con el diseño longitudinal, con sus ventajas y sus desventajas. Luego tenemos el diseño transversal y el diseño longitudinal y secuencial. Bien,
eso sería entonces la unidad número 1, que tiene que ver, bueno, con todo el estudio, la sistematización, los métodos y demás para llevar a cabo las investigaciones en relación a la infancia. Ahora pasamos al capítulo número 5 y nos adentramos a la parte de embarazo y nacimiento, donde se verá no solo el desarrollo, digamos, del bebé, del neonato, sino también el desarrollo fetal. Comenzamos entonces con el capítulo número 5, que tiene que ver con el periodo prenatal, y tenemos dos principios que son fundamentales. El principio céfalo-caudal y el próximo distal. En cuanto al céfalo-caudal, bueno, entendemos que el desarrollo progresa desde la cabeza a la parte inferior del cuerpo, mientras que el próximo distal, el desarrollo avanza desde lo que sería el tronco o el centro del cuerpo hacia las extremidades. Luego tenemos las fases del desarrollo fetal, que nos encontramos con el periodo germinal, el periodo embrionario y por último el periodo fetal. Acá vemos básicamente cómo va cambiando, digamos, el desarrollo del feto a lo largo del transcurso de los días, las semanas y, bueno, los meses, hasta llegar a la 8ª semana del parto. Luego vamos a ver la transición de la maternidad y la paternidad, donde se entiende que la maternidad o la paternidad es un fenómeno que excede a lo biológico, es decir, que va más allá de la procreación y reproducción, sino que tiene una simbolización, un significado en la sociedad, en la cultura y también un impacto, por supuesto, psicológico. Digamos, este fenómeno de la maternidad se denomina la maternalización. Y inicia, digamos, cuando la pareja va digamos, a decidir o a enterarse que, bueno, van a ser madres o padres y termina este periodo, esta maternalización, cuando los cambios van a estabilizarse. Este es bueno, obviamente que es un potencial estresante a nivel psicológico y acá tenemos a Brazelton y Kramer que plantean que el vínculo con el bebé empieza con un bebé que es imaginario y, digamos, distingue dos etapas. La etapa que tiene que ver con la prehistoria del vínculo y con los albores del vínculo helado. La prehistoria del vínculo tiene que ver con las fuerzas biológicas y ambientales que llevaron a que decidan tener hijos esas personas. Y los albores del vínculo tienen que ver con el progreso de las etapas durante el embarazo y también la adaptación a ese embarazo, que comienza, bueno, con la aceptación de la noticia, con los primeros indicios de que es un ser separado y con el aprendizaje del futuro bebé. Bien, pasamos ahora a lo que sería el capítulo número 6 del recién nacido. Y se pueden identificar en las etapas del nacimiento 4 fases. La fase de la dilatación, la fase de la expulsión o el nacimiento, la fase de la etapa placentaria y la recuperación de la madre. Después tenemos, bueno, según Delval, funciones y capacidades del recién nacido que se agrupan en 3 sistemas. El sistema para recibir información, el sistema para transmitir información y el sistema para actuar. Y bueno, tenemos la evaluación de los sistemas sensoriales como el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Y bueno, acá tenemos lo que sería en relación al comportamiento del recién nacido, 2 autores que serían Precht y Wolf. Y bueno, Wolf particularmente va a hablar sobre el llanto y dice que hay 4 tipos de llanto. El básico,
que es regular, que está asociado al hambre. Luego tenemos el de enojo, que se llama de cólera, el de dolor y por último el de atención. Y bueno, después tenemos lo que serían los reflejos del recién nacido, que los reflejos son tomados como comportamientos innatos y también involuntarios, y que ocurren en respuesta a distintas estimulaciones, ya sean, digamos, internas o externas. Bueno, acá tenemos los reflejos de búsqueda, de Moro, Babinski, tónico cervical, de reptación, y vemos que hoy en día este paradigma de los reflejos también plantea que los recién nacidos no son solamente reflejos, sino que son más complejos que eso y pueden, digamos, ser capaces de poder orientarse, discriminar, habituarse frente a distintos estímulos. Y bueno, por último tenemos la escala propuesta por Brackenton de comportamiento neonatal, que, bueno, en esta escala vemos la evaluación que gira en torno a la habituación, la orientación, el sistema motor, el rango de alerta, la regulación del estado y también la estabilidad y los reflejos. Bien, pasamos ahora a lo que sería el capítulo número 7, donde vamos a ver el desarrollo socioemocional y afectivo en la infancia. Vemos que Grangeat plantea 3 momentos importantes en lo que es la evaluación de la familia. Tenemos por un lado la familia tradicional, luego tenemos la familia moderna y la familia contemporánea. Bueno, y a su vez tenemos en esa familia los estilos de crianza, que para Bamrin tenemos los estilos de crianza de forma autoritaria, permisivo y autorizativo. Él plantea 3, pero luego tenemos a Jacob y Martin que plantean un cuarto tipo, que es el estilo de crianza negligente. Luego hablamos sobre lo que sería la teoría del apego, que acá tenemos a Bowlby, que usa conceptos del psicoanálisis y dice que el comportamiento del niño frente a su madre, digamos, contiene lo que sería el término apego. Y la función principal del apego es ofrecerle al niño o a la niña una base segura para que pueda comenzar a explorar por el medio. Y bueno, cabe destacar que no es lo mismo el vínculo de apego que la conducta de apego. ¿Por qué? Porque el vínculo de apego es un lazo afectivo que tienen con las personas que tienen un valor simbólico, una significación especial en la vida. Y busca, digamos, acercarse, tener su atención, sobre todo cuando hay situaciones en donde se siente insegura. Y la conducta de apego, por su parte, es, digamos, cualquier forma de conducta, cualquier comportamiento, digamos, que resulta justamente de esta proximidad que se tuvo en el vínculo de apego. Bueno, en cuanto al apego tenemos 3 fases. La fase de preapego, la fase de formación del apego, la fase clara de apego y, digamos, la formación de una relación recíproca. Y vemos que también hay 3 patrones de apego, que es el apego seguro, el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ambivalente. Y luego Main y Solomon introducen un cuarto tipo de apego, que es el apego inseguro desorientado. Pasamos ahora a lo que serían los organizadores de la psique de Spitz.
Y plantea, bueno, estadios en donde dice que está el preobjetal, luego tenemos el primer organizador, que es el de la sonrisa social, el segundo organizador, que es la sonrisa del octavo mes, y el tercer organizador, que es el no. Esto ténganlo bien en cuenta porque es pregunta de final. Luego tenemos a Chockler, que él propone una forma de organizar el desarrollo psicomotor y él se refiere al niño como protoinfante y establece el primer organizador, que es el vínculo de apego, el segundo organizador, que es la exploración, el tercer organizador, que es la comunicación, y el cuarto organizador, que es el equilibrio. Bien, pasamos ahora a lo que sería la teoría de Freud y la teoría psicosocial de Erikson, en donde plantea que Freud propone, digamos, que el niño durante su primer año de vida es todo ello, es decir, todo instinto, y que recién al final del año es cuando comienza a formarse el yo, y recién cuando comienza, digamos, la edad escolar o termine la edad preescolar, se compone la moral, es decir, se constituye el superyo. Y en cuanto a Erikson, plantea que el estadio que atraviesa el niño en la primera infancia es el de confianza versus desconfianza básica, y que la resolución de este conflicto va a desarrollar la virtud de la esperanza. Bien, básicamente eso es el capítulo 7. Ahora vamos a pasar al 8 con el desarrollo psicomotriz. Y acá tenemos dos grandes categorías. Una es el desarrollo de la motricidad gruesa, que tiene que ver con la locomoción y el desarrollo de la postura, por ejemplo, el caminar, levantarse, gatear. Y la motricidad fina, que tiene que ver con el uso de los músculos más pequeños, es decir, la prensión. Bueno, acá tenemos, digamos, una serie de hitos del desarrollo que tienen que ver con la motricidad gruesa, la motricidad fina y el nivel psicomotor desde el nacimiento hasta los 2 años. Y pasamos al capítulo número 9, que acá tenemos el desarrollo cognitivo. Y uno de los principales exponentes del desarrollo cognitivo es Piaget. Piaget, bueno, es quien propone la conjugación, digamos, de los factores de la maduración, del medio físico, del medio social y de los procesos de equilibrio. Diferencia 4 estadios, que es el sensorio motor, preoperatorio, operatorio completo y operatorio formal. Y bueno, acá vamos a ver que Piaget pensaba, digamos que una de las posiciones más críticas que surge es la teoría del procesamiento de la información, ya que aparece durante los primeros 6 meses de vida, digamos, una forma de pensamiento, pero más rudimentario. Y digamos, acá propone el razonamiento causal, la permanencia de objeto y la comprensión numérica como índices de expresión para poder hacer una investigación o una indagación en el mismo. Pasamos al capítulo número 10, que es el desarrollo del lenguaje. Vemos que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresar su pensamiento y también comunicarse. Esta capacidad existe desde el nacimiento. Y bueno, vemos que hay 3 teorías que explican la adquisición del lenguaje y tenemos a Skinner con la teoría conductista,
a Chomsky con la teoría innatista y a Piaget con la teoría constructivista. Y vemos que las relaciones socioafectivas en el primer año de vida y la relevancia que tiene en el lenguaje habla de características particulares, como por ejemplo las fonológicas, las sintácticas, las semánticas y las pragmáticas. Y tenemos acá el habla dirigida al niño, o también conocido como baby talk. Esta comunicación, el habla dirigida al niño, tiene que ver con estas interacciones sociales y afectivas que se da entre el primer año de vida y el lenguaje. Y acá tenemos a Brunner, que habla sobre el concepto de formato, donde dice que, Brunner llama formatos a las rutinas donde se van incorporando, digamos, expectativas sobre los actos de los padres y cómo aprender a responder a estas rutinas, digamos, a estos actos. Y habla de 3 tipos de formatos: el formato de atención conjunta, el formato de acción conjunta y los formatos mixtos. Y plantea Brunner que el niño necesita un sistema de adquisición del lenguaje que consta también del medio que lo rodea. Luego nos encontramos con Trevarten, que él habla del concepto de intersubjetividad, que esto también lo suelen ver en la materia de epistemología, y propone que la intersubjetividad plantea a los niños que nacen con una motivación y también una sociabilidad, latente de contacto intersubjetivo con sus cuidadores. Y existen 2 formas de intersubjetividad. Una es la primaria y otra es la secundaria. La intersubjetividad primaria es la interacción de un formato diádico entre la mamá y su bebé, o entre el bebé y sus cuidadores. Es la interacción que se da en el cara a cara. Y después la intersubjetividad secundaria propone una interacción con el niño, pero ya no en formato diádico, sino triádico. Es decir, entre el bebé, entre su cuidador o cuidadora y también un objeto. Luego pasamos a la intencionalidad comunicativa de Bates, que, acá habla de que hay indicios para reconocer, digamos, si una conducta comunicativa es intencional o no, y habla de también representaciones mentales o la conciencia del objeto que es perseguido. Uno de los indicios, entonces, es el contacto ocular. Otro es la presencia o persistencia también de una señal hasta poder conseguir lo que se quiere. La ritualización de esta señal, es decir, tomarla como un ritual para poder llegar a lo que se quiere. Y la satisfacción al conseguir el objeto. Y se reconocen 3 etapas. La primera es la etapa perlocucionaria, la segunda es la etapa ilocucionaria y la tercera es la etapa locucionaria. Bien, acá tenemos en cuanto a la definición del lenguaje a Owens y a Saussure, que Owens define al lenguaje como un código que es socialmente compartido y que sirve para representar, cuestiones concretas mediante el uso de símbolos. Y Saussure define al lenguaje como, pertenecientes a lo que son los diferentes dominios, de lo físico, lo fisiológico y también el psiquismo. Y se proponen distintos componentes del lenguaje, como la forma, el contenido y el uso. Y vemos que constituyen un sistema de reglas, que es la sintaxis, la morfología, la fonología, la semántica y también la pragmática. Y en cuanto a las etapas de la adquisición del lenguaje, vamos a reconocer que hay 2 tipos de etapas, una prelingüística y una lingüística.
Bien, eso sería básicamente el capítulo de lenguaje. Y ahora vamos a pasar al capítulo número 11, que tiene que ver con el desarrollo de la primera infancia. En el desarrollo de la primera infancia tenemos la evaluación a través de instrumentos que se utilizan para la valoración, y tiene que ver con la escala Bailey del desarrollo infantil, el test de Denver, la escala del desarrollo abreviada, la escala argentina de inteligencia sensorio-motriz, entre otras. Acá básicamente se resumen, digamos, los aspectos característicos de un desarrollo esperado que sea saludable en cuanto al desarrollo motor, cognitivo, en cuanto al lenguaje y en cuanto al desarrollo social, desde que nace hasta los 2 o 4 años. Bien, pasamos al capítulo número 12 de desarrollo socioemocional y afectivo en la segunda y tercera infancia, que serían la edad preescolar y la edad escolar. Y acá, bueno, vamos a ver que se repite mucho en este capítulo lo que vimos en el capítulo número 3 de las teorías, ya que habla del desarrollo de la personalidad, incluyendo a las teorías de los autores que vimos anteriormente en el capítulo 3. Bueno, tenemos a grandes rasgos la teoría de Freud, la teoría de Erikson, la teoría de Wallon, que Wallon plantea la etapa del personalismo, de la oposición y la cabezonería, la gracia y la imitación y representación de roles. Y digamos que Wallon plantea el estadio del pensamiento categorial, que tiene a su vez subestadios. Y hablamos sobre el conocimiento de sí mismo, que equivale al autoconcepto y el autoestima, que son dos conceptos que también son muy importantes. El autoconcepto lo vamos a diferenciar del autoestima en el sentido que el autoconcepto es la imagen que se tiene de sí mismo, es decir, las características que usa la persona para diferenciarse de otros. Y el autoestima es el juicio, es la valoración de esas categorías, de ese autoconcepto. Es digamos, la visión valorativa que cada uno o cada una tiene sobre su propio autoconcepto. Y bueno, acá tenemos el autoconcepto en edad preescolar, que digamos, tenemos a Calle, que Calle plantea la existencia de, digamos, el yo otros y el yo mí. El yo otros es el no yo, es decir, lo que uno experimenta como yo y como no yo, es decir, como uno mismo y como otro. Y el yo mí se trata de que el yo es el actor y el mí, digamos, es una previsión de cómo será vista las distintas acciones que se llevan a cabo. Y bueno, el autoconcepto en preescolar, en etapa escolar, que va de los 6 a los 12 años, equivale que el autoconcepto está basado en las comparaciones que se tienen, digamos, con uno mismo, en el todo o en el nada. Por ejemplo, si antes me gustaba jugar, ahora no me gusta nada. Estos cambios del preconcepto de la edad escolar y preescolar tienen que ver con los progresos cognitivos. Bien, vamos a hablar ahora sobre el capítulo número 13, que acá sí vamos a encontrar el desarrollo cognitivo. Y vemos que acá tenemos la manifestación de la función simbólica, que la manifestación de la función simbólica se da en 5 conductas. Tenemos la imitación diferida, la imagen mental, el dibujo, el juego simbólico y el lenguaje.
Ahora en los capítulos que vienen vamos a ver bien de qué se trata el dibujo, el juego, ya vimos un poco del lenguaje. Y vamos a comenzar entonces directamente el capítulo 14, que nos lleva a hablar de la evolución del juego. Vemos que acá tenemos a varios autores que plantean que el juego, desde la perspectiva de Garay Gordovil, es una pieza clave para el desarrollo integral, mediante el cual el niño va a desarrollar cuestiones de creatividad, de resolución de problemas, donde va a regular su conducta y también sus emociones. Tenemos también a Tonucci, que plantea que el juego es, digamos, una experiencia para el niño donde se puede enfrentar con el mundo y con la complejidad del mundo. Es decir, que, digamos, jugar tiene un significado para el niño, donde tiene un pedazo del mundo, digamos, que es para sí mismo. Mientras que Vygotsky va a señalar que el juego es una realidad impulsora del desarrollo mental, donde dice que los niños a través del juego pueden ampliar la zona de desarrollo próximo. Y bueno, acá algo importante es hablar sobre las tecnologías, porque hoy en día el niño, digamos, está inmerso en un mundo cargado de tecnologías que se van actualizando todo el tiempo, y no es lo mismo la infancia en la actualidad que la infancia hace varios años atrás. Y vemos que está, digamos, estudios que hablan sobre la tecnología y la infancia en la actualidad, señalan que las tecnologías y las redes sociales desplazaron, digamos, las prácticas que tienen que ver con lo lúdico, al aire libre, entre pares, y que también están los niños en contexto de vulnerabilidad social, lo que le impide, digamos, el desarrollo del juego. Entonces vemos que hay dos polos. El polo del desplazamiento de la práctica lúdica al aire libre y el polo donde los niños en contexto de vulnerabilidad no sostienen, digamos, esta cuestión tecnológica y obstaculiza de esa forma el desarrollo del juego. Y finalmente, bueno, desde el psicoanálisis se puede observar que digamos, la instauración de la moral del super-yo posibilita la aceptación, digamos, de las distintas organizaciones que tienen los juegos, donde se practica, digamos, el tema de las reglas que establecen qué se es posible y qué está prohibido en relación a los juegos que son compartidos. Bien, vamos a pasar a algo que es muy importante, que tiene que ver con las características del juego. Las características del juego tienen que ver con que es una actividad placentera, es libre, es espontánea, es voluntaria, tiene en fin en sí mismo, digamos, es propia de la infancia, es universal, regular y, digamos, favorece lo que son los procesos de socialización. Y hay, bueno, 3 momentos en la historia del estudio del juego que tiene que ver. El primer momento con el fenómeno del juego infantil en Europa, que acá encontramos en los registros literarios, es decir, donde, digamos, no existía en este entonces, en el año 1872, un límite claro entre lo que era ser niño y ser adulto, por lo que participaban en las mismas situaciones lúdicas. No había, por ejemplo, barrera entre lo que es el juego y la sexualidad. Y después tenemos los registros pictóricos que, digamos, fueron hallados en el año 1560 y, digamos, acá existían, bueno, pocos juguetes, estaban los más básicos y separaban los juegos de chicos o de chicas, digamos,
los separaban, eran diferentes y no se mezclaban. Y después tenemos los inicios de la pedagogía del juego, donde son creados, digamos, para los niños que pertenecían a la élite, a lo que es la burguesía. Y tenían que ver esta pedagogía del juego con la utilidad, con la iniciativa, con la adquisición también de conocimientos mentales, que, digamos, el fin era convertir al niño en un ciudadano productivo. Bien, eso sería el primer momento. El segundo momento es donde se empiezan a sistematizar las primeras teorías y los estudios sobre el juego. Y tenemos, esto es muy importante que lo sepan, 3 teorías, digamos, que aluden a la importancia del juego. Y tenemos la teoría de Schiller, que tiene que ver con la teoría del recreo, y lo va a definir al juego como una actividad estética que tiene como fin la recreación. Y acá genera lo que es un placer en el juego, ya que a través del juego manifiesta el exceso de energía. Digamos, para Schiller el arte es lo que va a nacer del juego. Luego tenemos a la teoría de Spencer, que propone la teoría del exceso de energía. Para él, el juego es una actividad que tiene la función de descargar energía en juegos o en actividades que no tienen finalidad. Es decir, que descarga a través del juego las tensiones que no fueron resueltas durante el día. Y por último tenemos la teoría del descanso de Lazarus, que va a definir el juego como una respuesta a una necesidad de relajamiento, donde a través del juego recupera las energías que fueron consumidas. Pasamos ahora al tercer momento, donde encontramos las teorías, digamos, del juego que se dan a partir del siglo XX. Y acá tenemos la teoría de la anticipación funcional de Gross, donde propone el juego como un ejercicio previo a las funciones de la vida adulta. Y tenemos 2 teorías dentro de la teoría de la anticipación de Gross, que habla sobre el juego como preejercicio y sobre la función simbólica que tiene el juego. Porque a través del juego el niño hace el conocido como sí. Y bueno, según Gross, existen 2 tipos de juegos. Lo de experimentación, que tiene que ver con lo sensorial, con lo intelectual, con lo afectivo, y los de funciones especiales, que tienen que ver ya con juegos de imitación, con juegos de lucha, de caza, de persecución. Bien, esa sería, digamos, la teoría de Gross. Ahora pasamos a la teoría de Freud, que, bueno, acá tenemos que el juego para él es el disfraz de la libido y que el motor del juego es, digamos, lo que motoriza al niño es el deseo que tiene de ser mayor. En la teoría de Melanie Klein, que también es una teoría psicoanalítica, habla del juego como un lenguaje de símbolos, al igual que son los sueños, como un mecanismo también de elaboración de la ansiedad. Habla de la inhibición del juego y también la inhibición del aprendizaje, es decir, que a través del juego favorece el desarrollo del pensamiento representativo y también tiene un valor terapéutico, ya que a través de la ludoterapia se puede analizar al niño en edades muy tempranas. Luego tenemos la teoría psicoanalítica de Anna Freud, que es la hija de Freud, y plantea 6 fases del desarrollo del juego. La primera tiene que ver con un placer erótico, donde usa el propio cuerpo. La segunda tiene que ver con las propiedades del cuerpo de la madre y del niño, que son transferidas como, digamos, a objetos suaves. Ahí tenemos el trapito de apego, tenemos los muñequitos que son suaves, las almohadas.
En la fase 3, el niño, digamos, se apega a un objeto de transición, digamos, y desarrolla menos interés por los juguetes que son más suavecitos al tacto. En la fase número 4 aparecen los juguetes que tienen que ver con el llenar, vaciar, cerrar, abrir, los juegos de construcción, etc. La fase 5 tiene que ver con la satisfacción que es desplazada a partir de los juegos que va dejando. Digamos que esto es un requisito fundamental para el futuro rendimiento escolar. Y la fase 6 tiene que ver con la capacidad lúdica de convertir, digamos, el juego en un trabajo. Y acá se desarrolla lo que es la capacidad de control, la capacidad de inhibición de impulsos, el uso de objetos y, digamos, una forma constructiva y positiva de relacionarse con los materiales. Luego tenemos la teoría de Erikson, que también es una teoría psicoanalítica, donde aporta que el juego tiene una función donde hace alucinar un dominio yoico. Dice que el juego es una función del yo, donde se sincronizan lo que son los procesos corporales con los procesos sociales y el mismo. El juego dice que también está íntimamente asociado con el crecimiento. Es, digamos, una forma infantil de poder manejar la experiencia mediante situaciones, por ejemplo, donde se crean modelos para dominar la realidad. Y plantea, digamos, 3 esferas del juego, que una es la autoesfera, donde es un juego solitario, la microesfera, donde usa juguetes, y la macroesfera, donde es un juego que comparte con otros. Y bueno, también propone el juego como un instrumento terapéutico donde refleja que el niño experimenta, digamos, y estructura el mundo. Luego tenemos la teoría psicoanalítica de Winnicott, donde aporta que, digamos, hay un concepto de objeto transicional, donde favorece el proceso de individualización y de discriminación entre lo que es el mundo interno y el mundo externo. Luego tenemos la confianza, que es la base del juego, donde acá el juego implica confianza y el uso del espacio del juego está determinado, digamos, por las experiencias vitales de los primeros años de vida. Por eso, digamos, acá forma parte la confianza de la madre como base del juego. Luego tenemos el juego como un espacio simbólico, neutral o intermedio de experiencias entre el mundo interior y el mundo exterior. Y por último, el valor terapéutico, que para él, digamos, conseguir que los niños puedan jugar es una psicoterapia de aplicación inmediata. Luego tenemos la teoría psicogenetista de Piaget, que sostiene que todo juego es una forma de poder conocer el mundo, construirlo, modificarlo y relacionarse. Y acá tenemos 3 conceptos que son muy importantes: el de equilibración, acomodación y asimilación, que ya lo hemos visto antes también, pero bueno, lo vamos a repetir. El de equilibración es cuando busca el balance entre los elementos cognitivos y el mundo exterior, mientras que la acomodación implica cambios en las estructuras cognitivas existentes para poder incluir información nueva. Y la asimilación implica, digamos, implica la modificación que tiene que sufrir la comprensión o la estructura cognitiva para abarcar cuestiones nuevas. Y bueno, Piaget agrupa en 3 grandes grupos los juegos. Tenemos el juego sensorimotriz, digamos, donde la interacción se basa en la acción. Luego tenemos
los juegos, digamos, juegos de reglas, perdón, los juegos simbólicos, no los juegos de regla. Los juegos simbólicos donde la estructura, digamos, tiene que ver con representarse como si. Acá juega, por ejemplo, si yo fuera un superhéroe. Y luego de esto tenemos los juegos reglados, que, bueno, acá tienen que ver con la conciencia de la regla. Es decir, que la regla es, digamos, algo que se debe sí o sí a obedecer, que no puede ser transgredida. Y después tenemos la teoría del juego como exploración y ejercicio de cada función, según el autor Henry Wall, que, digamos, contribuye, o las contribuciones que más se destacan tienen que ver a que el juego es un ejercicio libre de una función antes de integrarse a lo que es el proceso de realidad. Es decir, que esta actividad favorece la exploración de, digamos, donde se ejercen también las funciones biopsicológicas. Luego dice que el juego posee características que le otorgan un carácter en particular, es decir, que acá vamos a hablar de la libertad, del goce y del progreso también del niño. Acá el juego, digamos, predomina la estructura de la acomodación, por eso de acá es que se le otorga como una importancia a la exploración. Y habla del valor diagnóstico del juego y de la importancia del juego en el desarrollo psíquico. Luego tenemos a Chateau, que Chateau habla sobre el juego como una afirmación de la personalidad y dice que la finalidad del juego es una, digamos, afirmación de sí mismo y prueba de la personalidad infantil. Acá el niño entonces puede afirmar su sí mismo, su ser, digamos, su poder. Y dice que, bueno, el juego también es un medio de observación de personalidad infantil, que la mayoría de los y las autoras del juego que proponen todo esto que estamos viendo coinciden en lo mismo. Y después pasamos a Vygotsky, que Vygotsky, digamos, aporta como el juego como una actividad que estimula el desarrollo de las funciones más superiores, funciones psicológicas, y dice que esto se origina, digamos, a través de la interacción social. Y el origen, entonces, del desarrollo de la creatividad es a través del juego, donde el niño crea situaciones ficticias. Y bueno, acá plantea también Vygotsky el juego como un facilitador del desarrollo y de la conciencia del yo. Y por último, bueno, tenemos a El Koning y a Mildred Parter. Que El Koning dice que, bueno, elabora él una teoría sobre los juegos de roles, y dice que el juego de rol tiene un origen social. También es producto de la educación, de las relaciones sociales y, digamos, del desarrollo psíquico, ya sea emocional, cognitivo y moral. Y también, digamos, que propone el juego como una unidad entre el papel y las acciones. Es decir, que el juego de rol son las ideas que los niños tienen en la realidad, digamos. Y por último tenemos a Mildred Parton, que Mildred, digamos, va a hablar de la evolución del juego y la evolución de la amistad. Acá tenemos al juego solitario, el juego de espectador, el juego asociativo y el juego cooperativo. Y la evolución de la amistad, primero, digamos, la amistad está mediada por lo que es la tipificación de géneros y estilos comportamentales, es decir, lo que hacen los chicos y lo que hacen las chicas por su parte.
Luego, digamos, a través del juego asociativo es que empieza a verse plasmada la ayuda y el apoyo unidireccional en la amistad. Y con el juego cooperativo vemos que este proceso bidireccional en la amistad se va a construir basado en la confianza mutua. Y por último, es bastante larguito este capítulo, vamos a ver el juego y las nuevas tecnologías, que vemos que acá, digamos, un estudio de Estados Unidos encontró que la exposición diaria a dispositivos electrónicos tenían alrededor de 7 horas aproximadamente. Y bueno, hay efectos psicosociales bastante negativos que tienen que ver con que estos juegos promueven, bueno, obviamente relaciones socioafectivas débiles con sus padres, débiles con sus pares, es decir, con su grupo, y refuerza, digamos, estereotipos raciales, sexuales, estereotipos de género. Por lo tanto, es bastante perjudicial para la niñez. Eh, También dice que es necesario que estas evidencias, ya sean positivas o negativas, son insuficientes, porque la verdad es que, digamos, proponen de que hay una escasa cantidad de estudios al respecto. Bien, terminamos con el capítulo de juego y vamos a pasar a lo que es el capítulo de dibujo. Vemos que la importancia del dibujo en el proceso del desarrollo integral del niño tiene a dos autores que proponen que, por su parte Delval, el dibujo es la primera producción realmente concreta del niño y implica, digamos, dejar una huella permanente. Comienza a darse cuenta cómo influye en el mundo y toma conciencia de que puede a través del dibujo modificar la realidad. Y según Rojas, el dibujo es un medio socialmente aceptable para el niño y le permite poder expresarse y es una forma de comunicación con el mundo. Lo que busca es graficar o representar a través de gráficos lo que son sus vivencias. Bien, acá tenemos, digamos, dos etapas del desarrollo del dibujo. Piaget dice que el dibujo es parte de la manifestación de una función simbólica. Como bien vimos antes, representa un esfuerzo del niño en acercarse a la realidad tal cual es. Y bueno, tenemos el desarrollo psicomotriz que le va a permitir a través de la coordinación visomotora los trazos, le va a permitir que los trazos que va a realizar sean cada vez más coordinados. En cuanto al desarrollo cognitivo, a través del dibujo es donde se expresan los procesos mentales. Se refleja la comprensión que tiene el niño en ese momento, de la realidad, por supuesto. Y el desarrollo psicoemocional afectivo, acá vemos que en el dibujo el niño puede expresar sus emociones, sus deseos, sus intenciones, incluso también a qué le tiene miedo. Y tenemos la perspectiva de Luke y la perspectiva de Lowenfield. Vamos a ver que según la perspectiva de Luke, el dibujo infantil es, digamos, tiene pretensiones realistas y se va a caracterizar de acuerdo a las distintas edades. Incluso vemos que Luckett plantea que hasta en los garabatos el niño representa. Bien, tenemos lo que es el realismo fortuito, que el niño va a dibujar una situación que no es intencionada. Digamos, no tienen intención de representar, sino que solo dibujan por una cuestión de placer. A los primeros dibujos de los niños, Luckett lo va a llamar dibujos de garabatos o barridos de papel.
Y en esta etapa el niño aún no logra diferenciar, digamos, los aspectos de la realidad en sus dibujos, pero sí, digamos, a partir de que comienza a darse cuenta que lo que dibuja se asemeja a la realidad, lo considera como una representación de ese objeto. Y intentará como perfeccionarlo. Luego tenemos el realismo frustrado, donde el niño intenta dibujar algo que es preciso y se topa con obstáculos que, digamos, tienen que ver con su desarrollo psicomotriz. En esta etapa es donde aparecen los cabezudos, que están constituidos por dibujos de cabezas grandes en forma circular, donde a través de líneas o los palitos es que representan las partes del cuerpo. Luego tenemos el realismo intelectual, donde el niño dibuja lo que sabe del modelo, es decir, dibujan no necesariamente viendo lo que quiere dibujar, sino que ya lo tiene internalizado en una imagen mental. Acá, digamos, no tiene en cuenta la perspectiva, digamos, tiene distintos puntos de vista el dibujo, hay cambios de enfoque que se llama abatimiento. También usa las transparencias, es decir, que al dibujar los objetos que están ocultos, digamos, lo hace de forma transparente. Por ejemplo, si dibujo una casa, se van a ver las personas adentro, por ejemplo, porque no dibuja las paredes. Y digamos, bueno, luego tenemos el realismo visual que se da a partir de los 8 a los 9 años y el niño comienza a representar la realidad como se la ve. Se adquieren logros, por ejemplo, en la adaptación de los enfoques, de las perspectivas, de los puntos de vista, y, digamos, toma de dimensión de los objetos de una forma más realista. Y luego pasamos a la perspectiva de Lowenfield, que para él el dibujo es una experiencia de aprendizaje donde tiene un alto, digamos, componente cognitivo y le permite que el niño se pueda organizar conceptualmente y también, digamos, tiene un componente bastante importante que es el afectivo, donde los niños a través del dibujo van a plasmar sus deseos, sus intereses y, digamos, acá el niño va a relacionar lo que es el mundo externo con el mundo interno. Bueno, acá tenemos diferentes etapas también. Una es la etapa del garabateo, que se da de los 2 a los 4 años, y tenemos el garabateo desordenado, controlado y también con nombre. El desordenado es cuando el niño hace trazos sin sentidos y, digamos, todavía no hay un control motor ni visual. El controlado es cuando, digamos, comienza a descubrir que hay una vinculación entre sus movimientos y los trazos del papel, es decir, comienza a ejercitar la coordinación. Y el garabateo con nombre, digamos, se da aproximadamente a los 3 años y comienza acá a dar nombre a sus garabatos. Damos cuenta de que su pensamiento imaginativo, el pensamiento en general, va cambiando. Hay una intención de representar, digamos, ese dibujo. En la etapa preesquemática se da de los 4 a los 7 años y acá comienza, digamos, a dibujar con un método diferente porque, digamos, es consciente ya de la forma, por lo que implica una representación del mundo y se da generalmente a los 4 años del niño, donde se comienzan a dar estas formas reconocibles de los objetos. Luego tenemos la etapa esquemática que se da a partir de los 7 a los 9 años y aparecen los esquemas. Los esquemas son conceptos a los que el niño o la niña llega respecto a los objetos y los tiende a repetir. Descubre lo que es el orden en el espacio, aparece lo que es la línea de base, que es el suelo,
y ahí damos cuenta, analizando el dibujo, de que el niño ya se siente parte del ambiente. Aparecen, digamos, las dos dimensiones, aparecen los dibujos en rayos X y hay una relación entre el color y el objeto, es decir, ya no va a pintar un sol de color rojo, sino que va a querer buscar un color amarillo sí o sí para pintar el sol, por ejemplo. La etapa realista, que se da de los 9 a los 12 años, acá el niño ya descubre que es miembro de la sociedad y descubre también sus intereses. A esta edad ya se le suele llamar como la edad de la pandilla, donde el niño va a romper los esquemas imponiéndose a la realidad. Quiere acá caracterizar el ambiente, sí, el ambiente tal cual es, hacerlo de la forma más precisa posible. Por lo que la relación con el color se vuelve sumamente rígida y va a dejar de lado la desproporción, la descoordinación, la exageración. Es decir, que hay una intención consciente y puede ser bastante crítico y, digamos, autoexigente a la hora de representar la realidad. En cuanto a la figura humana, que es bastante importante esto, ¿por qué es importante? Porque la figura humana es el primer símbolo representativo, ya que acá el niño comienza, digamos, a formar una noción de sujeto individualizado y también de su propio esquema corporal. Al principio solo va a tener, digamos, ojos, boca, brazos, es decir, pocos detalles, pero a medida que va adquiriendo un desarrollo cognitivo, va a completar, digamos, la figura humana con más precisión. Bien, terminamos entonces con lo que sería el capítulo 15 de dibujo y pasamos ahora al capítulo número 16, que es el último capítulo, que tiene que ver con el desarrollo psicosocial y moral. Bien, vemos que de acuerdo al aprendizaje social se pueden distinguir tres tipos de aprendizajes. El aprendizaje de habilidades sociales, la adquisición de actitudes y la adquisición de representaciones sociales. En cuanto a las habilidades sociales, vemos que las formas de comportamiento son propias de la cultura y las adquirimos de forma implícita con la interacción con las demás personas en la cotidianeidad. La adquisición de las actitudes, digamos, tiene que ver con la tendencia a comportarse de una forma determinada en ciertas situaciones o con determinadas personas. Y la adquisición de representaciones sociales tiene que ver con que son sistemas de conocimiento que son socialmente compartidos y sirven para poder organizar la realidad social, así como también facilitar las cuestiones que tienen que ver con la comunicación y el intercambio de información. Para el niño vemos que la experiencia social es distinta a la de los adultos y, digamos, los niños que tienen un apego seguro muestran comportamientos que son más competentes y más adaptativos. Vamos a ver el desarrollo social del niño preescolar y el desarrollo social del niño escolar. En cuanto a la etapa preescolar, la experiencia social tiene que ver en relación a los adultos significativos. Son, digamos, experiencias sociales verticales y están definidas por asimetría, claramente, porque tiene que ver con niños y con adultos. Es un desarrollo asimétrico. A partir de los 2 años se comienza a tener digamos, relaciones más bien horizontales y más simétricas, que se basan en la reciprocidad, en la cooperación y, digamos, ambas funciones tienen que ver cómo se relacionan, digamos, como objetos de apego.
alrededor aproximadamente de los 4 años hay un avance bastante notorio en torno a la capacidad de darse cuenta de que los demás tienen estados mentales que no coinciden con los propios. Esto lo de, digamos, otorgar una mente tiene que ver con la mentira, con el engaño intencional. Luego pasamos al desarrollo social del niño en etapa escolar, que en este periodo, digamos, la energía está puesta en consolidar aspectos que tienen que ver más con lo sociopersonal. Y el niño acá comienza a adquirir capacidad de poder asumir roles, de adoptar distintas perspectivas, comienza con lo que llamamos la empatía. Hacia los 8 o los 9 años, las relaciones, digamos, de los niños se convierten en una sociedad infantil y a los 10 aparecen los grupos más sólidos, es decir, bueno, nos juntamos con tal persona y no nos juntamos con tal, y este grupo es cerrado. Y bueno, como bien dijimos antes, surge mucho, es muy notorio el tema de la empatía. Bien, las relaciones de amistad en el preescolar y el escolar tienen que ver con que en la etapa preescolar, por ejemplo, tienen una perspectiva más egocéntrica de poder entender la amistad. Acá, digamos, los compañeros son entendidos como los que comparten los juguetes, los que defienden, por ejemplo, a otros niños. Y, digamos, la amistad se va a mantener a través de las actividades lúdicas. Luego pasamos, bueno, a la etapa escolar, donde sí la amistad acá ya se define por una ayuda recíproca y son más duraderas. Los grupos son muy importantes en esta etapa, ya que ofrecen al niño también una sensación o un sentimiento de pertenencia. Bien, vamos a pasar ahora a lo que serían las conductas prosociales, que las conductas prosociales son conductas que están socialmente valoradas, que se reconocen y también son recompensadas, que tienen que ver con la empatía, el altruismo, la cooperación y la solidaridad. Que el altruismo es beneficiar al otro sin ningún interés personal. Las conductas prosociales, digamos, son las que el niño va a ir aprendiendo ya en una etapa donde se produce la moralidad, que es en la etapa de la edad escolar, en donde los niños de 8 o 9 años van a poder razonar moralmente sobre sus acciones y también las acciones de los demás. Esto, digamos, tiene que ver con el desarrollo cognitivo y también con las vivencias personales de cada niño. Piaget propone lo que es la moral autónoma, donde el niño es totalmente independiente moralmente de las influencias externas. Bueno, acá lo que va a decir es que, digamos, la autonomía surge como una regla que es propia de la conciencia de la persona y la, digamos, incorpora como un proceso de construcción que es progresivo. Esto es la moral autónoma. Después tenemos a Kohlberg, que dice que la moral tiene un determinante, varios determinantes que son los cognitivos y también las experiencias, muy similar a lo que plantea Piaget, donde se permite a través de un tipo de razonamiento que ya es más superior poder evaluar las conductas que son propias y las ajenas. Es decir, digamos, hay criterios morales donde tienen más capacidad de poder abstraerse. Y eso sería, digamos, todo de la unidad número 16. Y acá terminaríamos con el repaso. Tengan en cuenta cada concepto clave que les fui marcando alrededor de este repaso.
Y bueno, cualquier duda que vayan teniendo me pueden contactar a través de mi Instagram, que seguro lo van a poner en la descripción, los compañeros y compañeras de Sur. Y bueno, grandes éxitos para cualquiera de las mesas que se presenten y tengan en cuenta que es clave poder leer y tomarse el tiempo de leer bien las consignas porque a veces pueden poner dentro de las opciones múltiples, elegir, por ejemplo, eh, la incorrecta de cada pregunta. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y cualquier cosa, les repito, pueden comunicarse conmigo por cualquier duda que les vaya surgiendo. Muchas gracias y muchas gracias a Azul por el espacio.